Estamos, presidente. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, muy buenos días. Sus señorías, no hay cuenta para esta sesión, señor presidente. Y en la tabla nos corresponde comenzar el análisis de la proposición de su excelencia el presidente de la República para designar como ministro de la excelentísima Corte Suprema al señor Jean-Pierre Matus Acuña, en la vacante provocada por el cese de funciones del señor Carlos Kinsemiller Lowenfelder por cumplimiento de la edad estatuida en el artículo 80 de la Constitución Política de la República. Para el estudio de este asunto, señor presidente, ha sido especialmente invitado a esta sesión el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Enal Larraín, que está con nosotros en el chat. Gracias, secretario. Le damos la bienvenida al ministro de Justicia y le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo. Saludar también a senadoras y senadores que integran esta comisión y a los integrantes de la comisión, junto a Héctor Meri, jefe de la División Judicial. Participamos hoy día en esta sesión convocada precisamente para conocer de la nominación que ha hecho el presidente de la República, de don Jean-Pierre Matus, para integrarse como ministro de la Corte Suprema. Y quisiera en esta oportunidad tratar de explicar y fundamentar los antecedentes, motivos y historia que tiene el profesor Matus para lograr este cometido de ser nombrado para integrarse a nuestro máximo tribunal. Recordarán los integrantes de esta comisión que el año 1997, en la reforma a la Constitución que se expresó por la ley 19.541, se buscó por primera vez la incorporación de ministros externos a nuestro máximo tribunal del Poder Judicial, de manera de poder incorporar dentro de este no solo a personas que tenían una carrera judicial, sino que también a abogados que eran extraños al Poder Judicial. De ahí la configuración fue de 5 abogados externos y 16 que corresponden a personas que han tenido una vida dentro del Poder Judicial. ¿Qué esperábamos con esa reforma que tuvo lugar ese año? ¿Por qué se juzgó entonces que era bueno, que era conveniente incorporar a personas ajenas a la vida judicial, a la cultura judicial? ¿Y qué aportes eran los que se esperaban de ellos? Bueno, según lo que nos cuenta la historia fidedigna del establecimiento de esa enmienda constitucional, estos profesionales, dice el texto, estarán llamados a prestar al alto tribunal su concurso en el desarrollo doctrinario del derecho, especialmente lo que constituye su función principal, primordial, cual es asentar, a través de la casación, criterios generales y uniformes en la interpretación de la ley para dar mayor certeza a su sentido y alcance. Su incorporación viene a suplir el aporte especializado y versado que actualmente hacen los abogados integrantes. Hasta aquí la cita. Pues bien, yo pienso que al advertir los antecedentes curriculares de los postulantes que han sido incorporados en la quina que ha elaborado la Corte Suprema para presentar al presidente de la República de manera que éste pueda elegir dentro de ellos alguno que pueda cumplir la función de ministro de la Corte, si así lo ratifica el Senado, se puede afirmar que esta cinquiena permite valorar y reafirmar lo que los constituyentes del 97 quisieron. Y sin lugar a dudas, los nombres propuestos justifican y validan lo que significa esta contribución de algunos de estos 5 miembros. De hecho, estamos pensando en el señor Guzmán Dálvora, doctor en Derecho, profesor de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, y además quien ha sido abogado integrante de las Cortes de Antofagasta y Valparaíso. La señora Echeverry, que es una distinguida profesora de Derecho Civil, que es actualmente abogada integrante de la Corte Suprema,
lo había sido en el periodo nombrado anteriormente por la presidenta Bachelet y fue ratificada este año por el presidente Piñera, y que ha sido además por largos años directora de la Academia Judicial. La señora Gajardo, también una académica y profesional muy reconocida en el ámbito del derecho del trabajo, que tiene a su haber el doctorado en Derecho otorgado por la Universidad de Sevilla. Y el señor Bodanovich, que es un ex juez, un litigante destacado y conocido, y un profesional distinguido que desarrolló preferentemente su carrera en Valdivia, donde hoy actúa dentro del Consejo de Defensa del Estado. Este conjunto está acompañado por quien el presidente finalmente ha optado para nominar a este cargo, por Jean-Pierre Mato, que es un profesional que quizás destaca como académico de excelencia. El profesor Mato ha sido licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica, obtuvo los grados de máster y el doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero luego desarrolla estudios de posgrado en la Universidad de Göttingen, en Alemania. Él forma parte, en verdad, de una generación de juristas muy notable que ha tenido nuestro país en los últimos tiempos, quienes han contribuido al renacimiento y desarrollo de la ciencia penal en Chile, de la cual forman parte una generación entre quienes podemos destacar a Mañalich, a Guzmán Dálvora, a Bascuñán, a Rodríguez, Feller y Van Wessel, entre otros, todos quienes de alguna manera han continuado la senda de los grandes patriarcas del derecho penal de hace algunas décadas, como Eduardo Noboa, Alfredo Echeverri, Enrique Curi, Luis Ortiz Quiroga, Carlos Kinsmiller, Juan Bustos, Sergio Politov y Sergio Yáñez. En este contexto, sin lugar a dudas, es muy destacable el trabajo que ha hecho Matus Acuña como historiador de la ciencia penal chilena, para lo cual uno puede recordar su trabajo. Quisiera con Raúl Carnevali, que se titula Análisis descriptivo y cuantitativo de los artículos de Derecho Penal y Criminología de autores chilenos en revistas publicadas en Chile entre 1885 y 2006, ¿no? Publicado en Política Criminal, al que cabe agregar un artículo sobre Eduardo Noboa Monreal en la ciencia penal chilena del siglo XX, publicado en la revista electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad. Esta introducción respecto de su capacidad historiográfica nos permite adentrarnos dentro de lo que es la personería y la capacidad de producción bibliográfica que ha tenido Jean-Pierre Mato. Desde 1990 esta es muy abundante. A título general, podemos sostener que Mato fue coautor, junto a Sergio Politov y María Cecilia Ramírez, de las lecciones de Derecho Penal chileno, en su parte general el 2003 y en su parte especial el 2005. Texto ampliamente utilizado por los estudiantes de Derecho en las distintas universidades de nuestro país. Luego escribió el Concurso Aparente de Leyes Penales, el 2008. Fue coordinador del texto y comentario del Código Penal chileno, tomo 1, el 2009. Autor del Código Penal sistematizado con jurisprudencia, en el 2015. Dirigió el repertorio de legislación y jurisprudencia chilena, el Código Penal y leyes complementarias, el 2016. Y más recientemente fue coautor junto a María Cecilia Ramírez del Manual de Derecho Penal Chileno, parte general y especial 2021, de nuevo, textos de muy frecuente utilización en los estudiantes de Derecho de nuestro país. Adicionalmente, podemos decir que Jean-Pierre Mato se ha caracterizado también como un agudo observador del acontecer jurisdiccional y comentarista de sentencias, previo a asumir su rol como abogado integrante de este máximo tribunal. Uno puede recordar un artículo muy especial que se llama El fin de la doctrina Dolmetsch, que fuera publicado en el Mercurio Legal del 30 de julio del 2012. Oportunidad en la que se refirió a la aplicación del artículo 103 del Código Penal en el contexto de crímenes de lesa humanidad. Sostuvo entonces, aludiendo a la causa seguida por el homicidio de Héctor Vergara Doxrut, que, comillas, la segunda sala de la excelentísima Corte Suprema ha declarado por mayoría de sus miembros
que los sucesos enjuiciados ocurridos el año 1974 debían ser enjuiciados y sancionados sin atención al decreto de ley de amnistía del año 1978 ni al transcurso del tiempo que permitiese declarar su prescripción, o al menos concederle a los condenados la atenuante de media prescripción del artículo 103 del Código Penal. Con ello, agrega Matus, se pone término al corto reinado de la denominada doctrina Dolmetsch en materia de derechos humanos, según la cual la atenuante de media prescripción sería aplicable a esta clase de delitos, pues como tal atenuante no estaría prohibida por los tratados internacionales que se invocan para afirmar su imprescriptibilidad, ya que no afectaría a su persecución penal ni a su sanción, sino solo a la medida de la pena a imponer. Opinión respecto de lo que ya en la Corte Suprema estaba convirtiéndose en nueva jurisprudencia a partir de este fallo que, repito, modifica la llamada doctrina Dolmetsch. Adicionalmente, podemos señalar que el señor Matus ha sido un colaborador activo en el proceso de formación de la ley. Entre los años 2003 y 2005 participó como miembro de la Secretaría Técnica de la Comisión Foro Penal del Ministerio de Justicia, que participó en la redacción del anteproyecto del nuevo Código Penal de la Nación. Y desde 2010 a la fecha ha participado de una manera muy intensa, asesorando ad honorem a esta propia Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado en materia de su especialidad, lugar en donde a mí personalmente, entonces como senador, me tocó conocerlo, invitado por senadores que lo conocían o por la Secretaría, y ahí pude apreciar sus capacidades y talentos ciertamente muy abundantes. Sus intervenciones como invitado corriente en la tramitación legislativa han sido realmente de la mayor valía posible. El profesor Matus también ha cumplido funciones jurisdiccionales como abogado integrante de la excelentísima Corte Suprema. Al asumir estas funciones, quiero abrir un paréntesis. El profesor Matus renunció a sus compromisos políticos partidistas, puesto que consideró que el desempeño de la labor jurisdiccional no era compatible, no se avenía con el desarrollo de su opción político-partidista. Esto no significa que el profesor Matus haya renunciado a sus ideales, puesto que él, como cualquier juez o jueza, tienen derecho a tenerlo. En realidad, los jueces y las juezas son también ciudadanos y tienen todo el derecho y el deber, diría yo, de participar en las decisiones que de tiempo en tiempo toma el país en el ámbito del sufragio. Y por cierto, cada uno vota del modo que lo estima conveniente. Y la Corte Suprema, como todos los demás tribunales, deben estar representando la pluralidad de opciones políticas que existen en nuestro país. Y ese esfuerzo es al que nosotros como gobierno también tendemos, y así ha quedado de manifiesto en las proposiciones de nombres que hemos hecho a lo largo de todo este periodo. Pero claro, el hecho de tener un ideal o un ideario político no es lo propio que se debe desarrollar en la labor jurisdiccional. Y eso es lo que valoramos del profesor Matus, en cuanto él, manteniendo aquello, ha podido desarrollar sus actividades cuando fue abogado integrante de la Corte Suprema con pleno respeto por nuestro ordenamiento jurídico, aplicando e interpretando la ley como lo dicta su conciencia y sus conocimientos y entendimientos para poder darle sentido. ¿Cómo lo hacen en general nuestros grandes jueces en los distintos ámbitos? Creo yo que eso es algo extraordinariamente destacado, y cuando vemos unanimidades en definiciones de los tribunales de justicia, eso significa que están trabajando en la más correcta y consensuada opinión jurídica, independiente de que en otros ámbitos pueden tener miradas diferentes. Como abogado integrante, creo que es importante, a raíz de ciertas discusiones que se han producido en este tiempo, conocer cuál ha sido su rol
en esa función frente a casos concretos que le tocó conocer y fallar. Así, por ejemplo, el 16 de noviembre de 2016, en la sentencia que rechazó el recurso de casación en el fondo que interpuso la defensa del sentenciado Juan Francisco Luzoro Montenegro, que fue el primer civil que fuera condenado por su participación en crímenes durante la dictadura, en un proceso por el homicidio de 5 campesinos de Paine, episodio Collipulemo, y que afecta a un grupo de personas que no es del caso en este minuto enumerar, se consigna en ese fallo un comentario que se publicó en el Anuario de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos, a su vez, de la Universidad de Chile, donde sostiene, refiriéndose a este fallo, lo siguiente. Por su parte, respecto de la media prescripción, la Corte Suprema, en este fallo que contó con la participación y voto favorable del profesor Matu, la Corte Suprema reiteró la doctrina más acorde al derecho internacional que proscribe aplicar la prescripción gradual en crímenes de lesa humanidad, pues deben excluirse en esta clase de delitos la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad de los delitos, fundándose únicamente en el transcurso del tiempo. De manera que su doctrina en esta materia ha sido clara. Y lo mismo ocurre en la sentencia del 30 de marzo del 2016, dictada en los autos Roll 9341-2015, en el episodio conocido como Tanques Leopard, en la cual la Corte se extiende sobre un punto de particular interés: la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal tratándose del delito de malversación de caudales públicos. La Corte, con el apoyo favorable del profesor Matu, razonó en el sentido siguiente, en el número 9, señalando que dilucidar si el término de la prescripción se ha suspendido o no, por haberse o no dirigido el procedimiento en contra de los responsables, es de parecer de estos sentenciadores que es una cuestión de hecho, que no puede resolverse recurriendo únicamente a un acto formal del procedimiento, como sería el sometimiento a proceso en el contexto del Código de Procedimiento Penal de 1906. De este modo, una querella o una denuncia admitidas a tramitación por un juez o incluso la apertura de oficio de una investigación criminal tienen el mérito de suspender la prescripción, siempre que se dirigen contra personas determinadas, que es el único requisito establecido en el artículo 96 del Código Penal, dice la sentencia. Y agrega, en efecto, la literalidad del artículo 96 del Código Penal así lo establece, pues en ella no se hace referencia a ningún acto procesal concreto, como sería, por ejemplo, el procesamiento de un inculpado para que la suspensión opere, sino exclusivamente al hecho de que el procedimiento se dirija en contra del responsable. Dos fallos en el ámbito de los derechos humanos que cada uno ha sido bastante señero en sus respectivas materias. Como bien lo saben los abogados que han estado vinculados o interesados en la evolución de la jurisprudencia respecto de los derechos humanos en Chile. Pero también el profesor Matu ha mostrado versatilidad en otras materias, en otros ámbitos que los del derecho penal, como se demuestran en su participación y fundamentos de voto en otros fallos. Por ejemplo, en materia tributaria, el profesor Matos concurrió en una sentencia acogiendo un recurso de casación en el fondo, deducido por la defensa fiscal en materia de posibilidades de considerar los depósitos convenidos en la cuenta ahorro previsional de una trabajadora como gasto necesario para producir la renta de un contribuyente, de su empleador. La sentencia del 14 de septiembre, en donde el profesor Matos participa, sostuvo que, en su punto sexto, resulta posible apreciar que, siendo indiscutido que el gasto ha sido justificado fehacientemente, que corresponde al periodo en que se está determinando la renta, pertenece al giro de la empresa y no ha sido rebajado como costo directo a la controversia entre las partes, que se radicó exclusivamente en la necesidad del gasto. Sobre dicho requerimiento, es posible advertir que la sentencia recurrida reduce el examen a la obligatoriedad del pago,
cuestión que es distinta de la necesariedad tributaria de ese egreso, que, como se ha dicho, exige que inevitablemente el contribuyente haya debido incurrir en él para generar la renta líquida disponible que se pretende determinar. Este aspecto es aquel en que se echa de menos en el pago del depósito convenido. Para concluir más adelante, sin embargo, los hechos del proceso, en la forma que han quedado establecidos, solo logran contextualizar este gasto en cuanto emana del vínculo laboral de los contribuyentes con uno de sus trabajadores y, por ende, de su obligatoriedad al emanar de un acuerdo pactado por escrito, más resulta claramente insuficiente para llevar esa obligatoriedad al plano tributario, pues ello requeriría demostrar su relación con la generación de las rentas de la sociedad. En esas condiciones y conforme con los hechos del proceso, no resulta posible calificar los pagos por depósito convenido como un gasto necesario para producir la renta, lo cual es un punto sumamente interesante desde el punto de vista tributario y de los intereses de los trabajadores respecto a la forma como se computan estos en el gasto de la empresa frente al mundo de la tributación. Después, en otro ámbito, en el ámbito civil, podemos recordar una sentencia de la primera sala civil del 24 de junio del 2017, autos Jacqueline Gallardo Paredes con Rendich Hermanos, Sociedad Anónima, sobre indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, ocasión en la que se sostuvo que la inexistencia de un protocolo para el cumplimiento de la detención por flagrancia no constituye una infracción al deber de cuidado por parte del demandado, existiendo la obligación de interpretar el derecho de manera que entre las disposiciones en juego exista la debida correspondencia y armonía de conformidad con lo dispuesto del artículo 22 del Código Civil, salvo prueba de un abuso o fraude, no es posible concluir, agrega la sentencia, que el ejercicio de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico pueda considerarse una actuación ilícita, aun cuando ello suponga la causación fáctica de un daño. Hasta aquí ese fallo. En otra materia, nulidad de derecho público. También hay una sentencia de la tercera sala constitucional del 26 de noviembre del 2018, Juan Gallardo Silva y otro con Fisco de Chile, que se refiere a una nulidad pública de los actos del Contralor. Sostuvo el fallo, comillas, el Contralor General de la República, al emitir el dictamen 50.142 del 9 de septiembre del 2009, en el sentido de esclarecer si las entidades edilicias que, interpretando el dictamen 8.466 del 22 de noviembre del 2008, pagaron a sus funcionarios el incremento otorgado por el Decreto Ley 3.501 de 1980 sobre el total de las remuneraciones imponibles, deben requerir la devolución de los montos mal percibidos. Al respecto, el órgano de control sostuvo que los municipios deben corregir el cálculo de tales remuneraciones y que además deben requerir la devolución de los estipendios mal pagados. No solo actuó dentro del ámbito de las atribuciones de la Constitución y la ley, y que la ley le reconocen al exponer la interpretación que sobre esta materia consideró apegada a la normativa que la rige, sino que además no invalidó un pronunciamiento previo al emitir los dictámenes impugnados, pues por su intermedio se limitó a efectuar un exégesis que tenía por fin aclarar la jurisprudencia administrativa y así mantener la coherencia con la definida en informes previos. Bueno, concluye diciendo que, por lo tanto, resulta evidente que el demandado no invadió ni cerró facultades propias de los tribunales de justicia, limitándose a exteriorizar la interpretación que los órganos de la administración del Estado deben dar a la regulación de una cierta institución. De esta manera, concluye que la Contraloría, por lo tanto, no invalidó acto administrativo alguno previo, pues simplemente esclareció los términos de un dictamen anterior. Hasta aquí, presidente, la explicitación del criterio jurídico que, como abogado integrante de la Corte Suprema, puede exhibir en forma obviamente resumida y ejemplarizadora el profesor Mato. Cuestión que nos parece de particular interés, teniendo en consideración la necesidad de conocer precisamente cuáles son sus criterios jurídicos, cuáles han sido sus lineamientos en el ámbito que le es más propio, que es el derecho penal,
y particularmente referido a temas de derechos humanos sobre los cuales ha habido un debate al que me voy a referir a continuación, pero también ver la versatilidad del profesor Matos y sus conocimientos que van también en otra dirección, en el ámbito del derecho civil, del derecho tributario, del derecho administrativo, en fin, por mencionar algunos ejemplos en donde ha logrado aportar sobre esta materia en forma muy significativa. Pero quiero también hacerme cargo de otra situación, presidente, que dice relación con, en parte, el respaldo que se ha podido apreciar de los distintos personas que han tenido interés en hacer oír su voz, y en particular referirme a un cierto cuestionamiento que se ha hecho de algún rol que habría tenido, según algunos han señalado, el profesor Matos en el ámbito de los derechos humanos. Quiero hacerme cargo de algunas cartas que han llegado a la propia comisión. La comisión, como sabemos, dentro de sus procedimientos normados hace algún tiempo, ha establecido la posibilidad de que lleguen a ella propuestas y opiniones de muchos sectores. Me ha llamado la atención al conocer algunas cartas que se refieren a él. Por ejemplo, la de los exalumnos y exalumnas del cuarto A del Liceo B8 de Calama, egresados el año 1984. Y dicen, como egresados de la educación pública chilena, sería para nosotros un reconocimiento de su valor y de lo mucho que puede ofrecer al país que uno de nuestros compañeros sea nombrado como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Firman una serie de jóvenes, hombres y mujeres que fueron compañeros de él en esa oportunidad. Luego, en otro ámbito, hay un grupo de profesores de Derecho Penal y Derecho Procesal muy destacado que también se han referido al profesor Matos, como Andrea Rojas, Alex Van Bessel, Cristian Scheller, Diego Palomo, Felipe de la Fuente, Francisco Gómez, Héctor Hernández, Juan Ignacio Rosas, Iván Nava, Jordi Delgado, José Ángel Fernández, Nicolás Oxam, Raúl Carnevali, Tatiana Vargas, y que mencionan en carta al director su opinión como profesores de Derecho Penal y Procesal de distintas universidades chilenas. Y dicen, recomendamos la postulación del profesor Matos. Sin duda, estamos ante uno de los penalistas y juristas más relevantes de los últimos 20 años en el país. Se refieren a sus publicaciones que destacan y valoran, se refieren también a la especial capacidad y competencia en materia de gestión pública que posee el postulante y que resulta valiosa, especialmente valiosa a la hora de ofrecer una justicia de calidad. Destacan el hecho de que haya sido abogado integrante y por lo tanto le dan su más pleno respaldo para que un profesional con la mejor preparación como él pueda ejercer el cargo de ministro de la Corte Suprema, y en particular se refieren un reconocimiento a lo que sería su nombramiento al trabajo realizado por el exministro Kingsmill. En términos similares, hay otra carta que está firmada por Gabriela Novoa, Joana Esquia, María Olga Acevedo, Mauricio Fernández, Juan Pablo Olmedo, Francisco Rego, María Elena Pince, que representan un grupo de 62 firmantes que apoyan específicamente la nominación de Yarfiel Matos. Lo mismo ocurre con un grupo de exalumnos y ahora servidores públicos abogados del ejercicio libre, entre los cuales se encuentran Alina Acevedo, Humberto Alarcón, Daniel Vergara Galás, Carlos Silva, Alberto Ortega Girón, Francisco Neme, Mario Vargas Cosiña, Pablo Huidobro, en fin, y una lista de otros nombres que señalan precisamente su contribución. Y recuerdan, por ejemplo, que el profesor Matos fue uno de aquellos que cuando la reforma procesal se iniciaba a principios del 2000, recorrían Chile en capacitaciones de semana enseñando el futuro y aprendiendo con nosotros del presente. Y desde entonces ha estado siempre acompañándonos de distintas formas, fortaleciendo su trabajo profesional. También hay reconocimientos internacionales que es justo declarar. Por ejemplo, escribe el profesor
Michel Prieur, profesor emérito de Derecho Ambiental y decano honorario de la Facultad de Derecho de Limoges, de Francia, presidente del Centro Internacional de Derecho Comparado Ambiental, materias que ciertamente le son de particular interés al senador Durresti. Y dice, quienes suscribimos esta carta, aparte de Prieur, es un conjunto de abogados y profesionales especializados en la defensa y protección del medio ambiente, la naturaleza y los recursos naturales, tanto en nuestro país como en el extranjero. Y escriben para expresar nuestro apoyo a la postulación del profesor Jean-Pierre Mato al cargo de ministro de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile, ¿no? Destacando y relevando las participaciones, la trayectoria y la calidad académica del profesor Mato, centrada inicialmente en el derecho penal, que, dicen, se ha expandido hacia temas de futuro como el derecho ambiental, propiciando una sinergia entre ambas disciplinas que ha sido un importante aporte no solo para la academia, sino para los tribunales de justicia, los abogados, las ONG y los profesionales ambientales, etc. También está el profesor Manuel Jaén, profesor titular de Derecho Penal en el Reino de España, que no solamente lo apoya en su postulación a la Corte Suprema, sino que destaca una serie de eventos y oportunidades en donde ha podido conocer y valorar la extraordinaria labor y fructífera excelencia del profesor Jean-Pierre Mato. También se puede destacar la carta que envía a Nieto Martín, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla de la Mancha, junto a Jacobo Dopico Gómez Aler, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, es decir, catedráticos españoles, que el 2 de septiembre recién pasado señalan valorar la postulación de Jean-Pierre Mato. Primero, dicen, por sus conocimientos en la materia. El profesor Mato tiene obras de indudable relevancia para el derecho penal internacional, materia en la que tiene publicaciones de enorme trascendencia. Y segundo, porque además conocíamos su implicación personal en la defensa de derechos humanos. Concretamente nos había llamado especialmente la atención su participación redactor de la sentencia en el caso Luzoro, a la que ya habíamos hecho referencia, que representa un fallo histórico por ser la primera condena por delito de lesa humanidad que se produce en Chile contra un civil. Siguen los comentarios elogiosos también del profesor Helmut Satzke de la Universidad Ludwig Maximilian de München, que es, de la cual es profesor titular en Derecho Penal, y señala, en parte de sus razones por las cuales le da tu respaldo, que, comillas, en Alemania es sin duda el penalista chileno más famoso. Me fascinan especialmente sus habilidades lingüísticas, domina casi a la perfección la lengua alemana y está más familiarizado con la literatura penal alemana que casi cualquier otro no alemán. En muchas discusiones pude convencerme de su franqueza y sinceridad. Desde mi punto de vista parece especialmente apto para el cargo de juez, tanto personal como profesionalmente. Lo acompaña también el profesor José Luis de la Cuesta, profesor del Instituto Vasco de Criminología, en que se suma también, para no extenderme en demasía, a los aplausos respecto de su trayectoria y a su recomendación por sus calidades en la dogmática penal y profesional del profesor Mato. Y luego también desde Argentina escribe Estela Maris Martínez, defensora general de la Nación, Luis Fernando Niño, profesor titular de la Cátedra de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, y Mariana Barreta, presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, en donde señalan el reconocimiento del profesor Mato en Argentina por sus investigaciones dogmáticas e históricas, por el trabajo que ha realizado en los problemas de interpretación y aplicación del derecho penal apegadas a los principios y garantías del sistema internacional de protección de los derechos humanos y por lo tanto favorecen su aplicación. Finalmente, presidente, y ahora sí concluyo,
quiero señalar que ha habido una discusión en el ámbito de los derechos humanos a raíz de una carta que un grupo de periodistas ha presentado impugnando la posibilidad de que el profesor Matus pueda ser considerado miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y al respecto, abogados muy reconocidos en el ámbito de los defensores de los derechos humanos, como los abogados Nelson Caucoto, Luciano Fuyú y Álvaro Varela, hicieron una declaración el 17 de octubre que aparece publicada en un medio en Estrado, que señalan lo siguiente. Primero dicen, el profesor Matus no ha apoyado, como dice la carta de los profesores, no ha apoyado en reiteradas ocasiones la rebaja de penas a violadores de derechos humanos a través de la doctrina de la media prescripción. Por el contrario, como consta, entre otros, en el fallo del caso Luzolo Paine, al que hemos hecho referencia, rechaza que esa atenuante sea de obligatoria aplicación en caso de detenidos desaparecidos, torturas y ejecutados políticos. También rechaza absolutamente la imprescriptibilidad de tales delitos, como puede verse en este artículo que fuera publicado en 2005. Segundo, el profesor Matus no ha tenido ninguna intervención como defensor en causas relacionadas con la violación de los derechos humanos y la corrupción en el Ejército de Carabineros de Chile. Es más, como abogado integrante de la Corte Suprema, redactó entre otros el fallo que condenó a los militares involucrados en la compra irregular de los tanques Leopard, fallo al cual ya hemos hecho referencia. Enseguida, el profesor Matus asesoró profesionalmente al comandante en jefe del Ejército entre fines del 2018 y fines del 2020 sin relación de subordinación ni dependencia, refiriéndose que a su forma de labor profesional. Entre sus labores participó en el establecimiento de un plan de prevención de delitos y emitió un informe en el que, contradiciendo la postura original del Ejército, se señala claramente que la forma en que se hicieron los pagos de pasajes y fletes a cientos de funcionarios hasta el año 2015 aproximadamente era irregular y que procedía a la restitución de lo recibido en exceso sin perjuicio de los eventuales fraudes que se hubieran cometido, materia que es parte de la investigación que lleva adelante la ministra en visita Romy Rutherford. En estas labores agregan un cuarto punto: mientras duró la asesoría, asumió la representación del entonces jefe del Estado Mayor General Shafiq Nassal, como entonces subrogante legal de comandante en jefe, labor profesional que no es reprochable éticamente en la medida que como abogado no intervino de manera alguna en los hechos que se investigan que fueron realizados antes del 2018. Finalmente, en el punto quinto dice, además, cabe recordar que en materia de libertad de expresión, el profesor Matus dice, fue el abogado de la autora del libro negro de la justicia en los tribunales chilenos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, logrando la derogación de los delitos de desacato antes existentes en el artículo 6, letra B, de la Ley de Seguridad del Estado. Señor presidente, estimadas senadoras y senadores, creemos que esta trayectoria jurídica, académica, jurisdiccional que tiene el profesor Matus, considerando el vasto reconocimiento a su labor, que va desde compañeros de curso, abogados de la plaza, académicos del ámbito del derecho penal y derecho procesal penal chileno en sus más variadas formas, el extraordinario y bastante único reconocimiento de profesores destacados de distintos países europeos y de América Latina, nos hacen pensar que estamos frente a una persona que tiene los antecedentes y los merecimientos debidos para cumplir las funciones de ministro de la Corte Suprema de nuestro país. La verdad es que uno puede decir, bueno, hay varios nombres posibles, a mí quizás me gusta más este o me gusta más esta otra persona. Eso es siempre posible y siempre es muy difícil optar y elegir. Pero lo que no se puede decir que el profesor Matus no tiene todas las exigencias en el más alto nivel y rigor para cumplir el cometido de ministro de la Corte Suprema. Creo yo que
más allá de las opiniones personales, parecería bastante injusto desde mi punto de vista rechazar su nombramiento. Por cierto, son los senadores y senadoras quienes tienen la última palabra, pero no puedo dejar de afirmarlo, sobre todo porque las razones que algunos han aducido para poder impugnar su nombre, como las que se referían este grupo de periodistas, están desmentidas por los propios abogados más connotados que defienden causa de derechos humanos y por sus fallos, que es cuando hablan los jueces, más que cualquier otra consideración o supuesto. Creemos que estamos frente a una figura destacada del foro penal chileno y que ciertamente cumpliría una gran labor de renovación y fortalecimiento de la Corte Suprema, que es precisamente lo que se busca con la incorporación de abogados externos en su magistratura. Estamos, creo yo, cumpliendo los deseos del legislador del 97 para así asegurar que la Corte Suprema tenga no solo la mirada interna, sino que vaya refrescando su mirada a partir de los antecedentes y elementos que puedan contribuir a ello, como lo hizo el ministro Carlos Kitzmiller en su función de máxima conducción del Poder Judicial chileno. Gracias, presidente, y a los demás senadores y senadoras por su atención respecto a esta presentación que efectúa en nombre del presidente de la República. Gracias, ministro, por su informe y su presentación. Ofrezco la palabra si es que alguna senadora, algún señor senador quiere hacer alguna consulta al ministro. Presidente. Senador Galilea. Una pregunta al ministro, no sé si él la sabe bien o si habrá que preguntársela al propio postulante. El tema de la aplicación de la media prescripción en causa de derechos humanos, lo que me pareció entender de esta carta que mandó Foyú y otros más, es que él tiene fallo o tiene la media prescripción o él nunca ha aplicado la media prescripción. Quería entender bien el punto respecto de ese tema en particular. Si es que lo saben, si no, se lo dejamos y se lo preguntamos a él en la próxima sesión. Gracias, presidente. Gracias, senador Galilea. Ofrezco la palabra. No veo más palabras pedidas, entonces, ministro, si le puede contestar al senador Galilea. Bueno, solo quisiera recordar, para iniciar esta respuesta, y le voy a pedir a Néstor Meri que pueda completarla, el artículo que él escribe el 2012 a propósito de la doctrina Dolmetsch. Y en esa circunstancia él valora el término de la doctrina Dolmetsch que implicaba la aplicación de la media prescripción y otras consideraciones como la aplicación de la ley de amnistía que hasta algunos años antes había aplicado la jurisprudencia de la Corte Suprema y que se termina con el fallo que comenta entonces el profesor Dolmetsch en un artículo que escribe en una revista especializada. Eso como una introducción y recordar algún comentario que efectué. Respecto de su participación en el ámbito jurisprudencial, le pido, presidente, le ofrezca la palabra a don Héctor Meri. Don Héctor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludos a todos los presentes, senadores y senadoras. La tesis escrita por la doctrina y por los manuales a los cuales ha concurrido el profesor Matus es la no aplicación del artículo 103, no reconocerle valor como atenuante o de aplicación obligatoria, como es habitual, al artículo 103 que trata de la media prescripción. Eso se hace también manifiesto en el caso de Usoro Paine, al que alude, según la pregunta que se ha formulado por el senador Galilea, la carta de los abogados señores Caucoto, Foyú y Varela. También en esa carta se hace referencia a un rechazo absoluto de la imprescriptibilidad de tales delitos.
imprescriptibilidad que tiene relación con 3 ámbitos: con la prescripción como modo de extinguir la responsabilidad penal, con la imprescriptibilidad de las acciones civiles que provienen del delito o que se pueden demandar a propósito de la perpetración de estos hechos, y tercero, de la concurrencia del atenuante de la media prescripción. La tesis que ha planteado en las sentencias mencionadas y en su literatura ha sido de la no concurrencia del artículo 103. Gracias, Héctor. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra si es que quieren hacer alguna consulta adicional al ministro. Bueno, no veo más palabras pedidas. Le damos gracias al ministro de Justicia por la presentación y, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, nos vemos. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Recording stopped. Nos vemos. Ministro.